¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos al escenario del poder. Comienza stock disponible por VIX, conversaciones necesarias en este Chile que estamos reescribiendo entre todas y entre todos. Y en VIX que está, tú bien lo sabes, ¿no? Por la libre expresión. La previa 18era, nada menos que con la cuchilla afilada, la katana. Con esta música también distinta. Hace tiempo que no la había, la extrañábamos. La echábamos mucho de menos, pero ya está aquí. Pamela Giles, nuestra abuela. Pamela, ¿cómo estás? Yo también lo he extrañado, Freddy, y he extrañado además poder tener este espacio donde hacer el análisis correspondiente de la semana, el mes, del año político. Todas las semanas están pasando cosas muy impresionantes. Ya no me diga nada, las municipalidades, en todos lados. Y no solamente, y la CEP de ayer, que a pesar de que las encuestas han caído en desgracia, la CEP sigue siendo la CEP. Y básicamente yo le diría, Freddy, que tenía muchas ganas de venir a analizar con usted esta confrontación que se está produciendo cada vez más claramente entre el Partido del Orden, el Partido por la Paz y la Fuerza Octubrista, o lo que podríamos decir la chusma, le decíamos. ¿Se acuerda usted en esos años en que hacíamos, en que dividíamos la pizarra entre elite, los sin moneda y los con moneda? Y los chusma y los sin moneda, mis sin moneda. Hoy día esa confrontación es cada vez más clara, Freddy, y se da tanto en la presidencial como en la constituyente, como en todos los ámbitos de la vida nacional, en que este Partido del Orden, que yo le diría a estas alturas el Partido por la Paz, porque está rearticulado, ya vuelve a tomar protagonismo y a enfrentar a este mundo gigantesco de los sin moneda, que son aquellos que portan el octubrismo en su interior. Muy bien, yo la vi llegar con una pizarra al hombro, así que comencemos entonces, ¿no?, a analizar la pizarra de la abuela. Usted fue la primera que habló acá del sopaipillazo. Bueno, que se ha ido concretando cada vez más, ¿cierto? En la convención es clarísimo cómo este Partido del Orden, que llamaremos de aquí en adelante Partido por la Paz, se va configurando de manera cada vez más clara el Frente Amplio con la bancada socialista al interior de la constituyente. Se alían incluso con la derecha para imponer, ¿cierto? Ya sacándose las caretas, Atria, ya por ejemplo, imponer los 2 tercios. Imponer los 2 tercios de aquí en adelante como forma de aprobación de cada una de las medidas que se van a dar en la constituyente. Lo que algunos celebraron esta semana insólitamente como que se había hecho un gran logro al interior de la constituyente al decidir que las normas del reglamento se aprobarían por mayoría simple, es decir, por 50+1. En realidad es el anuncio de lo que viene la próxima semana, Freddy, en que este Partido por la Paz, integrado por el Frente Amplio, comandado por el Frente Amplio, con la bancada socialista y la derecha, se van a enfrentar a lo que va quedando los rastrojos de la lista del pueblo, el Partido Comunista, que finalmente ha tomado posición, y los pueblos originarios. Y en este enfrentamiento lo que va a hacer es que se va a imponer esta regla que inventó Jaime Guzmán y que hoy día es enarbolada increíblemente por Atria, su principal enemigo, por el Frente Amplio, que hegemoniza ese sector, y el Partido Socialista. O sea, el sopaipillazo se ha tomado la constituyente y está triunfante. ¿Y no es pragmático, Pamela, ya que está en la mayoría, seguir con los 2 tercios? Porque ya están las mayorías para tener a la derecha le faltarían 14 o 15 votos para poder tener el tercio que podría bloquear todo y mantener ese acuerdo que se hizo en noviembre. ¿Usted no está de acuerdo con eso? Bueno, aquí lo que nos corresponde es básicamente analizar políticamente, y esa que usted señala es por supuesto una tesis, es la tesis de Atria, ¿ya? Quienes comandan ese grupo, los principales líderes son Baza y Atria, y han cooptado, digo yo, a Elisa Loncón, ¿ya? Frente a la cual se enfrentan, no soy yo la que lo digo, la semana pasada se enfrentan, vienen algunos de los pueblos desde el sur, viajan a enfrentar justamente a esta mesa directiva integrada por Loncón y Baza. Son ellos los que vienen desde Mayeco, los propios mapuches, los que vienen a decir que esta mesa directiva están tratando de imponer 2 tercios, lo cual deja fuera
la posibilidad de que se aprueben las principales reivindicaciones de los pueblos. Son aquellos representantes de los territorios, esos constituyentes que están al interior, que formaban parte, por ejemplo, de la lista del pueblo, ¿ya? Los que enfrentan la semana recién pasada a la propia Loncón y al propio Baza al interior de la primera Asamblea General que se produce sobre reglamento, y los encaran diciéndole que están tratando de imponer los 2 tercios. Es decir, no soy yo ni usted, Freddy, los que decimos eso, es una parte importante de los representantes del pueblo que ven aquí una unión espuria entre los socialistas, el Frente Amplio y la derecha que por supuesto es la principal interesada en que se impongan los 2 tercios a pesar de que ellos no tienen 1 tercio para poder vetar. Vamos entonces analizando las cartas, ¿le parece, Pamela? Por supuesto. Y de la cual está también la carta de la convención. Pensemos con lo que usted señaló, ¿no? Esta encuesta del Centro de Estudios Públicos, hacer la distinción, ojo, que el Centro de Estudios Públicos, la encuesta CEP, es del grupo MATE, los principales aportantes son los grandes grupos económicos, ¿no? Está Luxis como principal aportante, también está Angelini, y entre otros, el grupo, los Solari también, ¿no? El gran Centro de Estudios Públicos del gran empresariado, si usted quiere, comandado también por el grupo MATE. La encuesta CEP que, pese a todo, ¿no? Sigue manteniendo, pese a la salida de Fontaine en su momento también, muy comentada, ¿no? La salida de Fontaine cuando era director del CEP, sigue manteniendo cierto halo de prestigio, ¿no? Sigue manteniendo cierto halo de prestigio muy decaído, por cierto, junto con todas las demás encuestas, pero incluida la CEP. Pero eso justamente es interesante porque lo que hace básicamente la CEP en esta edición, ¿ya?, es intentar conservar o retener ese prestigio, Freddy. Y por lo tanto cae en pocos riesgos. Ya no hace cosas como la que hizo, por ejemplo, cuando faltaba poco para la elección presidencial pasada, en que señala que Beatriz Sánchez iba a sacar prácticamente 10 puntos menos de lo que en la realidad sacó, ¿ya? Y que la termina matando de alguna manera, según Beatriz Sánchez. Y que probablemente influyó, ¿cierto?, en el resultado. Ahora la CEP, justamente por lo que usted indica, por un problema de prestigio, entrega ciertos datos que a mi juicio son muy relevantes. Sí. ¿Se acuerda cuando la CEP no salió también en un peor momento de Sebastián Piñera? Que no hubo CEP a fin de ese año. No me acuerdo qué año fue, pero estaba muy de capa caída. Por supuesto, claro. De capa caída se refiere usted al 2019, justamente. Claro, en el momento en que desapareció la CEP. No hubo CEP. Bueno, en este caso la CEP entrega algunos elementos justamente por ese intento de conservar prestigio que a mí me parecen relevantes. ¿Ya? Como por ejemplo el hecho de que en este diagnóstico que yo intento hacer con usted, que es que en definitiva aquí lo que está en juego en este último tiempo, en definitiva, es simplemente, referida a la presidencial, quién de la concertación va a hegemonizar, ¿ya? Porque tenemos en definitiva 3 candidatos de la concertación, como hemos dicho, cada vez eso es más claro, Boric, Sichel y Jasna Proboste, y lo único que está en juego en esa disputa es cuál de esos candidatos, que son todos de la concertación, que a lo único que aspiran es a administrar el mismo modelo del que venimos, en realidad no a cambiarlo, ya se han caído las caretas y va quedando cada vez más claro que de eso se trata, ¿cierto?, de seguir administrando el modelo con caras nuevas, probablemente, ya va quedando claro que eso no le interesa a la gente. ¿Cómo se ve eso? Porque no es el 50% el que no tiene un candidato presidencial hoy día. En realidad es el 65% de las personas, de los chilenos, de los ciudadanos, de los votantes, que no tienen candidato presidencial. O sea, no tendrían de representación, no se sienten representados según esta encuesta. Exactamente, y usted lo dice muy claramente, porque los medios de comunicación han tendido a interpretar esta cifra de CEP como que todavía no tienen decidido, ¿ya? Y en realidad es mucho más que eso. Hay un 65% de chilenos que no sienten no piensan que haya ninguno de los candidatos presidenciales actuales que los represente. Perfecto. ¿Y por qué creo yo, en nuestro deber de hacer una interpretación acá, que es eso? Justamente porque lo que está en el centro hoy día es esa disputa con la que dividíamos la pizarra hace ya casi 7 u 8 años, claro, Freddy, que es la disputa entre la elite, los partidos políticos, todos los candidatos presidenciales y la gente, una disociación absoluta que lo que promete es que la próxima elección presidencial probablemente
no solo no le va a devolver legitimidad a la clase política, sino que va a profundizar más el abismo que hay entre clase política y pueblo. Analicemos entonces los principales resultados, ¿no?, de esta última encuesta CEP entregada esta semana para profundizar lo que usted dice, Pamela, que esto significa entonces la evaluación de personajes políticos entre quienes conocen a la persona, esto, ¿no? Y Paula Daza y Pamela Giles, mire, sale con un 36 en segundo lugar. Pamela Giles, Enrique París también, mira, que Sichel sigue arriba, Sebastián Sichel, bien parejo siempre, lo bien y lo mal, en todos los candidatos prácticamente. Y abajo, Elizalde, presidente del Partido Socialista. Arriba está Guillermo Tellier, presidente del Partido Comunista. Javier Macaya, presidente de la UDI. Esos son los peor evaluados. Paula Narváez, candidata al PS. Carlos Maldonado. Mire, cómo es. Los presidentes de partido prácticamente de Chaguán hacia abajo, salvo Paula Narváez, que es la candidata, pero está Elizalde, ¿no? ¿Cómo se castiga a los presidentes? Eso es exactamente, Freddy, así es. O sea, tal cual como decíamos, la ilegitimidad de la clase política crece. Los candidatos presidenciales no calientan ni a su señora, ¿ya? Nadie, ninguno de ellos. O sea, hay que tener claro que a estas alturas estábamos con Michelle Bachelet con 80% de aprobación, ¿ya? En el caso de Piñera, a estas alturas de la elección lo teníamos con un 70% de aprobación. Y así sucesivamente, si nos vamos hacia atrás, ¿ya? La aprobación de los candidatos presidenciales a estas alturas, cuando estábamos a 2 meses de la elección, eran altísimas del candidato presidencial que iba a salir. Hoy día lo que vemos, si volvemos a ese cuadro, es que en definitiva los candidatos presidenciales tienen todos mayor reprobación que aprobación, claro. Todos, ¿ya? Salvo Sichel. Y ese es un dato interesante, porque desde esa perspectiva hay que decir que la CEP no evalúa directamente la presidencial, la intención de voto. Sin embargo, entrega algunos datos que a mí me parece que son interesantes para pronosticar lo que puede pasar en las próximas semanas de debate, por ejemplo. El único candidato, según estos datos, que tiene alguna posibilidad de crecer rápidamente, porque tiene una mayor aprobación que rechazo, es Sebastián Sichel. Y eso marca una diferencia con Gabriel Boric, sobre la cual yo quiero advertirle. Yo, la última vez que estuve sentada aquí con usted, hicimos una evaluación muy positiva de lo que había sido la campaña a primarias de Gabriel Boric e intentamos explicar por qué había sido ese comportamiento el que le había hecho ganar esa primaria con legitimidad. En este caso, yo tengo que advertir que Gabriel Boric la tenía muy fácil, porque se trataba simplemente de no meter la pata de aquí hasta noviembre. Y yo creo que desgraciadamente ha tenido algunos errores importantes que de no corregirlo le pueden costar caro. Tenemos una carta de Boric más adelante, para que profundicemos en eso y qué futuro le ve entonces de aquí a noviembre al candidato del Frente Amplio y del PC. Esta lámina también es muy interesante. La pregunta, Pamela, es ¿a quién le gustaría a usted que fuera el próximo presidente o presidenta de la República? Es una pregunta abierta, como dice ahí, al primero que se te venga a la cabeza. Y Boric sale con 13, Sebastián Sichel con 11, Proboste con 6, Daniel Jadwe con 3, Kast con 3, Pamela Giles con 2. ¿Y qué hago ahí si yo no soy Parece que va candidato. La única que no sale, que no es candidata, sale usted. ¿Y por qué no fue candidata al final, Pamela? Bueno, lo conversamos acá. Nunca quise ser candidata. Mira, porque se pesa todo, sale ahí. Nunca quise estar en las encuestas, nunca quise ser evaluada. Y bueno, no había caso, no se podía decir, oiga, sáqueme de ahí. Pero es interesante lo que ha pasado cuando salió del cuadro Pamela Giles como la populista interesada en el cuarto retiro porque quería ser candidata presidencial. Hoy día no hay ese argumento. Y yo creo que ha sido interesante también que ocurra eso. Sí, ahí está lo que usted dice, ¿no? 50% no sabe, no responde. Bueno, cuando le preguntan por quién le gustaría que fuera. Y las cifras son paupérrimas. O sea, lo máximo que alcanza un candidato es Boric con 13% de menciones de quién querría que fuera el próximo presidente. O sea, es mínimo. Y eso hace, Freddy, que esté muy abierta la próxima presidencial y que desgraciadamente se pueda cumplir aquello que presagiamos juntos sentados aquí. Presagié yo, en realidad, usted, respecto a una pregunta, que es que existe el serio peligro de que el próximo candidato presidencial sea de la derecha, sea de continuidad de Piñera.
y esto por los errores sucesivos que ha cometido la oposición, de no haber ido a una primaria conjunta, que yo creo que ha sido lo central, que eso marcó de alguna manera, y lo que queda claro es que hasta aquí ese triunfo que parecía tan seguro de Boric es dudoso. Todavía es una situación que podría cambiar dependiendo de cuál sea el comportamiento de los candidatos. Perfecto. Hay otra pregunta también que tiene que ver con que es la siguiente, que al margen, ¿no?, de lo que tú quisieras que fuera presidente, ¿no? ¿Cuál crees realmente que va a ser el próximo presidente o presidenta, ¿no? ¿Qué crees tú? ¿Quién va a ganar? Y el 25% dice que Boric, el 18% es Sichel, el 10% Jasna, el 2% Kast, el 1% Jaue, 1% Parisi. Aquí todavía no se sabía si Marco Enrique iba a ser candidato, imagino, ¿no? Porque no sale tampoco ni nominado, ni mucho menos. También, pero tampoco sale en la abierta, ¿no? Y usted sí, digamos. Sí, esto fue hecho en agosto, es decir, no sabemos exactamente si ya se sabía, ya era candidato, ya había roto, digamos, con su coalición en términos de presentarse, claro. Pero claro, no lo tenemos presente en esta medición. Ahí también sigue el 38% que dice que no sabe, ni siquiera sabe quién podría ser presidente. Ven como que esto todavía, como usted dice, está muy... Es que a la gente borroso. no le interesa. Una conclusión que podemos sacar de todos los estudios de opinión que se han hecho, por desprestigiados que estén, es que a la gente mayoritariamente, o sea, a más de un 65% de personas en Chile, no les interesa la elección presidencial, en lo más mínimo, la miran con distancia, y curiosamente tampoco les interesa la CC. La convención constituyente. Hay que decirlo, aunque parezca, no sé, que muy feo decirlo, pero hay que constatar que eso es así. Y yo creo que se debe a esta ilegitimidad, a este desconocimiento de lo que fueran las reivindicaciones de la fuerza octubrista, porque si me permite una reflexión respecto de eso, en definitiva, el levantamiento de octubre no tiene padres, no tiene madres, es guacho, pero tiene hijos. Y tiene 2 hijos, uno en la Convención Constituyente y tiene 4 hijos también, que son los retiros. Los 4 retiros que llevamos, que son hijos de octubre. Queremos saber qué pasa con ese retiro, en qué va, qué pasa con el señor Ilavaca también, porque hay voces que dicen por de lado y lado que no van a apoyar esto, otros que sí, hay algunos que han cambiado los discursos, todo eso, y seguimos analizando la pizarra de la abuela. No te vayas de la sintonía, volvemos con Pamela Giles. ¿Cómo está el Congreso, Pamela, ahora que ya está volviendo la gente como ya presencialmente, ahora que está la pandemia un poco más controlada, con la vacunación y todo? Desgraciadamente no, porque deberían volver, pero están todos en campaña, entonces cuentan distintas chivas para no estar presenciales. Incluso he tenido que suspender algunas sesiones, pedir que se suspendan porque no hay el quórum necesario. Miércoles. Desgraciadamente, bueno, pero le aseguro que esta próxima semana sí que vamos a tener una alta concurrencia porque vamos a ver el 4.º retiro, que como yo le decía en el bloque anterior, es lo que le interesa a la gente. Sí. ¿Qué es lo que le interesa a las personas hoy día? En política, el 4.º retiro. Tenemos una cartita de 4.º retiro, así que la vamos a guardar. Usted va finalmente, vuelve a la Diputación por la Florida. Yo voy a la reelección por el Distrito 12, que es la Florida, La Pintana, Puente Alto, San José de Maipo y Pirque. Gente ahí, así que espero que quienes nos están viendo me busquen en el voto y voten por esta diputada que ha tratado de tener un único patrón, que es la gente. Santiago los intereses Sur. De la gente. Usted es Santiago Sur. ¿Verdad que Pablo Malté por el Santiago Norte? Bueno, usted me había preguntado por Pablo Malté. Sí, le mandamos un saludo al abuelo también. Si no está el abuelo va como candidato a diputado, le agradezco mucho sus saludos y también que me pregunte por él. Va de candidato a diputado por el Distrito 9, un distrito que usted conoce bien. Sí, Santiago Norte. Santiago Norte, ¿cierto? En que está Renca, Recoleta, Huechuraba, Quinta Normal, Lo Prado, Cerro Navia, Conchalí, Independencia, ¿cierto? Lo Prado. Así que toda esa gente de Independencia, de Lo Prado, de Cerro Navia, de Renca, de Recoleta, espero que me ayuden y voten por el abuelo, que va por ese distrito con mucho cariño y a quien lo necesitamos probablemente para pedir un 5.º retiro, por ejemplo. ¿Por qué no? Necesito apoyo, me ha faltado apoyo.
Sí. He estado muy solita en esto, entonces los tengo a ustedes y espero contar con sus votos para el abuelo en el Distrito 9, que son Conchalí, Renca. Está Recoleta y Conchalí, Renca, Independencia, Cerro Navia y ahí estamos, ¿no? Quinta Normal. Quinta Normal. Y de verdad, que se pasa que se agrandaron todos los distritos ahora. Usted y Lo se Prado. sabe mejor que yo. Lo Y Prado. También está ahí. Para todos ellos, ojalá que en noviembre se acuerden de la abuela y vayan a votar por el abuelo. Muy bien, sigamos con las cartas entonces en la pizarra de la abuela. La siguiente carta, ¿cómo la lee Pamela? Mire, ahí está. Sebastián Sichel, entonces Gabriel Boric. Usted decía que este naipe está abierto. Comencemos con Sichel. Siempre repetir, ¿no?, que esta es la CEP de los grandes grupos económicos, la que está detrás de todo esto, y con esta distancia y ese agnosticismo. ¿Qué señala respecto de Sichel? Sí, ¿Tiene cómo crecer, dice la CEP? Entrega un dato que yo lo interpreto ¿Ya? como que el que tiene más posibilidades de crecimiento. La CEP no dice eso. Yo interpreto los datos de la CEP como que el que tiene mayor posibilidad de crecimiento es Sichel. ¿Ya? Pero olvidémonos de la CEP. Y quiero decirle que tengo una opinión distinta a todos los analistas de la plaza, para variar. Por eso nos gusta Pamela que está con nosotros aquí. Que Siempre han la mirada dicho distinta. que esta onda peleadora que le ha venido a Sichel en el último tiempo de enfrentar a Boric, por ejemplo, respecto a que no tiene hijos o que no tiene título profesional, sería muy negativo para Sichel. Y todos los analistas de la plaza, todo el arco, han dicho que esto es pésima idea, ¿ya? Particularmente los columnistas de derecha le han desaconsejado a Sichel que haga esto. Yo tengo la opinión contraria y tengo además información respecto a esto. Primero, ¿por qué Sichel toma la decisión de preocuparse de enfrentar a Boric? Básicamente porque es su principal enemigo en términos electorales, es con quien se tiene que enfrentar, con quien tiene que mostrar una postura enfrentada públicamente, pero sobre todo porque el comando de Sichel y el propio Sichel evalúa como un error gravísimo para él, que tiene un costo político alto, el haberse tirado contra el Cuarto Retiro, con esta amenaza a sus propios parlamentarios, ¿cierto?, de que si aprobaban el Cuarto Retiro los parlamentarios de derecha, él les quitaría su apoyo, y además una amenaza mucho más ambigua, que no queda claro que les va a hacer algo terrible. Nunca definió qué es lo que era el apoyo. Claro. Se quedarían sin apoyo, pero ¿qué tipo de apoyo sería no se ese? sabe. ¿Sería económico? ¿Sería que la foto en el póster? Nunca quedó claro, ¿no? Pero produce la idea, ¿cierto?, de que les va a hacer algo terrible, lo cual se constata con mayor fuerza posteriormente cuando su vocera, Catherine Martorell, se enfrenta públicamente con Paulina Núñez, que es la primera diputada de derecha en decir abiertamente que ella ya tiene una decisión tomada y que va a votar a favor del Cuarto Retiro. Mira. Sin letra chica, además. ¿Ya? Otro que le respondió también, además de la diputada Núñez, fue el propio presidente de RN, Francisco Chaguán. Claro, pero en términos de que no se metiera en su... Claro, sobre esta cuestión. Claro, pero... ¿Quieres escuchar lo que dijo? Para que recordemos lo que dijo Chaguán. Al respecto, me carga ahí Chaguán, está, pero si hay que escucharlo, escuchemos. La dura respuesta de Chaguán a Sichel tras críticas por descuelgues en Renovación Nacional, que él se dedique a los temas de campaña, nosotros al liderazgo de nuestros partidos. Mire, duro, después de haber bailoteado Chaguán, cuando Sichel le ganó a su propio candidato, a Mario Desbordes, sí, que pero iba por RN. Bueno, Chaguán intenta tener un grado de protagonismo que no va a tener, ¿ya? Pero está tratando con su bla, 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 bla de tener algún... Aquí lo que está de fondo, ahí lo tenemos bailoteando. Es el baile fúnebre, me dicen, es un baile fúnebre de tristeza. Pero claro, pero yo árabe. creo que en realidad está intentando ayudar a Sichel, porque yo le decía a Freddy que aquí lo central es la evaluación que hace el comando de Sichel respecto del gravísimo error que sí cometió Sichel y que lo evalúa el propio Sichel como un gravísimo error con un costo político, que es haberse tirado contra sus parlamentarios. Claro, y que la propia Katy Martorell contra Paulina Núñez, ¿cierto?, su principal vocera, contra una diputada de su sector, que es la primera... Y tiene arraigo en RN también, ella y su marido, ¿no? Y Cristian. Por supuesto, y que es la primera que se atreve a decir claramente que va a votar por el Cuarto Retiro sin letras chicas, ¿ya? Y se le tiran al cuello, lo cual además deja muy mal a Sichel, primero porque la gente lo único que quiere es el Cuarto Retiro y lo único que motiva realmente hoy día
a la fuerza plebeya es el Cuarto Retiro. Es ahí donde la fuerza plebeya tiene su fortaleza política hoy día puesta en esa reivindicación, porque todo el mundo sabe que significa el fin de las AFP. Pero además de eso, porque deja en muy mal pie a Sichel esto, puesto que pareciera que una abuela que anda por el Congreso, que es la que anda enarbolando el Cuarto Retiro, como Naruto, tiene más peso político en sus propios parlamentarios que Sichel. Entonces, Sichel queda muy mal ¿ya? En relación a su liderazgo y a su capacidad, por lo tanto, de ampliar su base electoral. Sí, está complejo el panorama de Sichel, ya lo haremos también porque desde la ultraderecha también están atacando, ¿no? su candidatura y están abriendo ese abanico. Hay algunos diputados de estos fanáticos religiosos de Reine que están ahí en el Parlamento que también han dicho que se van a ir con Kast porque les asegura esta cosa valórica, fundamentalista, ¿no? Cosa que Sichel no le aseguraría. Entonces está entretenido ese flanco que se abre en la derecha, ¿no? Y además que Sichel tiene que trabajar hacia ese público. No puede, o sea, Sichel tiene el problema de que tiene que trabajar hacia el electorado de centro, el electorado que podría irse con Jasna Proboste y que yo diría que él ha sabido capturar hasta ahora mejor, pero tampoco puede descuidar ese flanco que usted indica hacia la derecha. Entonces, ese es el sentido que tiene este enfrentamiento con Boric, que a diferencia de todos los analistas de la plaza, yo tengo la impresión de que es muy útil porque a la gente sí le importa mucho al tipo de elector que debe buscar Sichel, que es un elector moderado, de centro, lo que se llama de centro, sí le importa que la gente tenga o no tenga título, tenga o no tenga experiencia política, tenga o no tenga hijos, independientemente de que a usted o a mí nos parezca que eso es absurdo. No da lo mismo, ¿no? Hay un enorme grupo de votantes a los cuales para eso es importante, para ellos eso sí es un dato relevante. Sí, usted tiene toda la razón, me hizo acordar a mí en esta disyuntiva que está Sichel, ya hablaremos de Boric, ¿no? Que también está en otra disyuntiva, de ver si agarra votos de centro o de la ultraderecha. Este comunicado que saca para el 11 de septiembre es escalofriante el de Sichel. Es de un negacionismo propio de la UDI, ¿no? Esto de decir en su Twitter que estaba alojado el comunicado, que no hay buenos ni malos acá, que no hay que quedarse pegado en el pasado, que hay que seguir avanzando, ¿no? Eso es muy de la UDI, ¿no? Eso está dirigido justamente a los electores de Kast, que han ido creciendo lentamente, pero han ido creciendo y eso hay que constatarlo. Entonces, por supuesto que hay una preocupación permanente de Sichel hacia ese electorado, que uno podría suponer que si él pasa segunda vuelta tiene esos votos prácticamente en la bolsa, pero que no necesariamente es así, porque pudiera haber un movimiento con las situaciones políticas de gran movilidad que estamos viendo, pudiera ser que de repente Kast se pegue un salto, por ejemplo. Por eso que este comunicado, mire, estos párrafos que destacamos acá son tan llamativos, ¿no? Por ejemplo, el primero de arriba de la segunda columna dice: me rebelo ante la idea de buenos contra malos, ellos versus nosotros, los de abajo contra los de arriba, me rebelo a pensar en la política de dos mitades, dice, ¿no? Y un poco más abajo señala: no podemos dejar que el pasado nos divida, en que el único objetivo sea doblarle la mano al que está al frente, ¿no? Esta lógica de vencedor y vencido, dice él. Los chilenos quieren que nos pongamos de acuerdo, etcétera, etcétera, ¿no? Los chilenos quieren que el futuro sea mucho mejor que el presente y que no nos quedemos mirando al pasado. Cosas por el estilo, que uno, claro, pues, nosotros que tenemos nuestro añito, esto lo venimos escuchando desde los primeros años de la Concertación, ¿no? Aquí ya no pasó nada, somos todos amigos. Es muy Elwin. Echémosle la medida de lo posible a la cuestión. Claro, pero es muy Elwin y corrobora eso que yo trato de decirle, que frente además a esta tesis que intenta todo el Partido del Orden, desde Sichel hasta Boric en el mundo de los candidatos, ¿cierto? Imponer que es que se terminó el estallido, que ha sido como el elemento central de lo que se intenta imponer. Se terminó el estallido. Con la Convención Constituyente el estallido se terminó, que yo les quiero advertir que esperemos a ver qué es lo que va a pasar en el aniversario de los 2 años del estallido, que viene ahora, Freddy, ¿ya? Y que vamos a ver si no es una manifestación pública y social que supere con mucho lo que vimos en este último 11 de septiembre, en que prácticamente existió manifestaciones muy aisladas. Falta un mes. Yo me pregunto si el 18 de octubre próximo
se va a imponer públicamente esta tesis que ha impuesto por todos los medios, intentado imponer el Partido del Orden, que es que se terminó el octubrismo, se terminó el estallido, o iremos a confrontarnos con una realidad muy distinta, y que es que ese 65% de la población que desaprueba a todos los actuales candidatos presidenciales se va a manifestar con fuerza. Creo que es algo que está por verse. Interesante lo que dice, que decía que queda un mes, no queda nada, ¿no? Un mes, y además este estado de excepción se tiene que acabar ahora en septiembre. Y no hay votos en el Parlamento ni hay ánimo ciudadano para aceptar nuevamente otro estado de excepción, ¿no? Que y por lo tanto vamos a tener un 18 de octubre sin estado de excepción. Tiene toda la razón. Con limitaciones al gobierno para poder reprimir como quisiera, ¿ya? Con un ministro del Interior que no tiene ganitas de mancharse las manos con sangre, que es Delgado, ¿ya? Es decir, una situación... Ausente, y que sea bien ausente también, el ministro del Interior. Claro, pero que no tiene ganitas. No, claro. ¿No? Entonces yo creo que ese 18 de octubre nadie hasta ahora se ha dado cuenta que va a ser una fecha clave para entender hacia dónde vamos en este país, y si es tan real que el octubrismo murió, ya dando paso a una constituyente en la cual la hegemonía la tiene hoy día el Frente Amplio, aliado con la derecha y los socialistas, y que están imponiendo las reglas de Guzmán. Claro, y además, de Jaime Guzmán. Y además de eso, Pamela, un estado ya latente de impunidad. Yo estaba leyendo esta semana que hay un subteniente carabinero que le disparó a una niña de 17 años una lacrimógena en la cara, la dejó con pérdida en el sur, la dejó con pérdida encefálica, daño neurológico, y le dieron de pena 5 años de libertad vigilada. 5 años de libertad vigilada por dejar a una niña de 17 años que le disparó a mansalva una lacrimógena, fuera de todo protocolo, ¿no? Y según la fiscalía no está ni siquiera haciendo desórdenes, nada. Y esos grados de impunidad, ¿cuántos chicos siguen detenidos? ¿Qué grado de justicia ha habido para las personas que perdieron su vista, que perdieron sus ojos? Entonces, hay acá, ¿no? Hay una entelequia todavía de rabia que subyace, ¿no? Respecto a todo yo no esto. diría ni siquiera todavía, yo creo que justamente eso es lo que está por verse, porque hay estos mismos que dicen que se acabó la revuelta, que se acabó el estallido social, está desaparecido, también dicen que se acabó la etapa de la impugnación, ¿ah? Porque lo que les interesa es que todo se institucionalice, que todo ocurra, ¿cierto?, bajo la hegemonía de estos señores Atria, estos señores Baza, que son los nuevos administradores del mismo modelo que hemos vivido durante 30 años, de estos señores Boric, de estos señores Jackson, que lo que hacen, por ejemplo, es defender a las AFP cuando hay la posibilidad de un cuarto retiro, ponerse del lado de los intereses de la AFP en vez de ponerse del lado de los intereses de la gente. Sí. Para cerrar entonces esta idea, tenemos otra carta que tiene que ver también con las caras visibles, al menos, ¿no? Los que están liderando respectivos comandos. Por un lado, Catherine Martorell, de la derecha, y el otro lado, Giorgio Jackson, ¿no? del comando de Gabriel Boric. Claro, la nueva concertación, ¿ah? Dos caras nuevas, jóvenes, nuevas, en realidad no tienen Giorgio Jackson nada de nuevo, pero dos caras jóvenes, dos caras supuestamente descontaminadas, pero que expresan más o menos lo mismo. La administración del mismo modelo, ambos dicen querer hacer transformaciones, es mentira. Usted que nos está escuchando, no quieren hacer transformaciones y simplemente forman parte de la continuidad de un modelo. Yo creo que con muy importantes posibilidades de que cualquiera de los dos comandos que llegue a la presidencia signifique más o menos lo mismo, una continuidad de la concertación. ¿Usted cree entonces que Boric en la presidencia o Sichel en la presidencia serían exactamente lo mismo para el país? ¿Serían iguales guardianes, los mismos guardianes del modelo, dice usted, Pamela? Sí, yo creo que ambos son, y no es que lo crea, se pueden ver los datos de la realidad, ¿ya? Ambos son administradores del mismo modelo, por eso es que el Frente Amplio se ha dedicado en la constituyente a imponer, ¿ya?, a través de un centro de pensamiento que se llama Rumbo Colectivo, que pertenece a RD, ¿ya? Se hace el borrador que la constituyente asume a través de Baza,
ya que es el que lo propone, para el reglamento de la constituyente. Y a través de ese mecanismo y de las alianzas que han hecho, imponen esta regla de los 2/3 que era medular que no se impusiera, ¿ya? Que obliga, por lo tanto, de aquí en adelante a someterse al Partido Comunista y a lo que queda de los pueblos, de la lista del pueblo del Frente Amplio. Entonces, frente a su pregunta, lo que yo opino, lo que yo analizo de la realidad, es que las diferencias entre Boric y Sichel son prácticamente inexistentes. Son dos caras de lo mismo, dos caras que superficialmente, ¿cierto?, tienen una de ellas más feminismo, más ecología, más aceptación de la diversidad valórica, pero que son básicamente administradores del sistema de Jaime Guzmán. Y eso lo prueba en lo que ha pasado en las últimas semanas, la actitud que ha tenido el Frente Amplio respecto del cuarto retiro y respecto de los 2/3. Quiero que profundicemos eso, porque cree usted que en un momento Gabriel Boric dice que no está de acuerdo, pero después dice que está de acuerdo con este cuarto retiro. También quiero su visión de lo que está ocurriendo en la Convención Constitucional y todo esto que ha pasado desde el caso de Rojas Vade. También que me hable de la senatorial, por lo menos, al menos de la región metropolitana. Todo eso y más le parece a la vuelta de una pausa. Vámonos con la el senatorial, bloque Freddy, final, que es la verdadera presidencial. Ya lo voy a explicar por qué. Ahí nos va a explicar por qué, Pamela. Una pausa y seguimos con la pizarra de la abuela. Parece que nada va a pasar ahí. Por debajo están las cuchillas. Pero mire, la gente está preocupada de que se me arme una cosa en el pelo acá. ¿En serio me están diciendo? No, pero también dicen que es interesante lo que estamos diciendo del 18 de octubre, del aniversario. Bueno, es un buen análisis. Yo creo que el gobierno está pensando 2 veces qué va a hacer sin estado de excepción, ¿no? Porque que se acaba, como decíamos, el 30 de septiembre. Y aquí vamos a ver pues, si se acabó el estallido social o no. ¿Qué va a pasar con este caballero? Cuando deje la banda presidencial y se le acabe el fuero. Oiga, pero estábamos con los presidenciables, ¿o no? Sí. No, es que como aprovechando que está el 18 de octubre, acordarnos. Ahí, Elia. Ya, vámonos entonces. Usted hablaba de la problemática que tiene Sichel. Hay un voto ahí de la Concerta que todos lo quieren agarrar, me imagino, Sichel por un lado, pero también Boric, que está, me imagino, en esta posibilidad de que Yasna no pase a segunda vuelta y que ese voto flotando de la Concerta, y cómo lo puede agarrar o no lo agarrar Boric, porque dice por un lado que no está de acuerdo con el 10%, después dice que sí está de acuerdo, en fin. Bueno, yo creo que usted tiene mucha razón. Lo que no se ha dicho es que estos 3 candidatos están disputando un 25% del electorado, que parece que es el techo que tienen, y lo están disputando los 3, porque los 3 son 3 versiones de Elwin, ¿ya? Elwin en femenino, Yasna Proboste, Elwin mediana edad, Elwin arriba de un árbol. 3 Elwin, ya, en definitiva 3 Elwin, ya que se están disputando un 25% de los votos, que es a lo máximo que pueden aspirar. Cuando lo que debieran estar haciendo en realidad es tratar de ampliar su base electoral, y yo creo que los 3, pero fundamentalmente Yasna Proboste y Boric, han cometido el error de hacer todo lo contrario de ampliar su base electoral, que es lo que deberían estar haciendo en este momento. ¿Por cuáles cree usted que están haciendo los errores de Boric y pasamos después a la carta a Yasna Proboste? Porque el error principal, creo yo, de Boric, no el único, pero el error, pienso, demarcatorio, y lo veremos en las próximas semanas, ha sido el cuarto retiro. Hay que decir que el Frente Amplio se ha negado, aunque haya votado a favor de los retiros, desde el fíjese que la primera vez que propusimos el primer retiro, en un acuerdo con Matías Walker en la Comisión de Constitución, dijimos vamos a poner en tabla este primer retiro. Boric, que formaba parte de la Comisión de Constitución, dijo que no porque venía la semana distrital. Creo que yo le conté esto alguna vez acá. Eso respecto al primer retiro. El Frente Amplio ha boicoteado todos los retiros, ¿ya? Inexplicablemente, defendiendo los intereses de la AFP, porque a estas alturas yo le decía, el estallido social tiene una hija, la convención, y cuatrillizos, los 4 retiros. Esas son las reivindicaciones máximas que se han visto expresadas, ¿ya? A través de estos proyectos, pero que la gente las recibe como propias, porque no solamente significan
plata en un momento de crisis, plata concreta cuando no tienen ayuda, sino que fundamentalmente porque la ciudadanía entiende, ese 65% que se siente alejado de los partidos políticos, entiende, sin embargo, yo le diría que el 80% de la población, que aquí el enemigo fundamental es el alma del sistema, que son las AFP. Claro. Y eso el Frente Amplio no lo ha querido comprender. Por lo tanto, ha rechazado una y otra vez los retiros, lo hace también con este cuarto retiro, y empieza a tener que recular. Sí. Ahora hace una voltereta. Ahora le pone indicaciones que son gravísimas, como impuestos, porque le quiere aplicar impuestos. De partida significa un doble impuesto, porque la gente ya ha pagado, la gente que gana sobre 750.000 pesos, ya ha pagado un impuesto a la renta en su declaración de renta anual. Desea un impuesto a 2,5 millones. Desde 2,5 millones, diciendo que la gente que gana 2,5 millones son altas rentas, ¿ya? ¿Y todo esto para qué? Para librarle el orgullo al candidato presidencial, en definitiva. El Partido Comunista, que estaba muy en contra de la aplicación de estas indicaciones, de este impuesto, además Boric propone hacerlo desde marzo en adelante, dar el cuarto retiro en cuotas, o sea, puras metidas de pata un tope, respecto... Además, ¿no? Un tope de cierta cantidad de Claro, tratando de llevar a cabo lo que señala un hombrecito que se llama Nicolás Grau, que parece que va a ser el próximo ministro de Hacienda de Boric si es que llega al poder, y que considera que esto es lo más terrible que puede haber, atentar contra la AFP, por ningún motivo. Entonces el Frente Amplio en definitiva aparece frente a la opinión pública inscrito con los intereses de las AFP y en contra de los intereses de las grandes mayorías en esta reivindicación central del octubrismo que se expresa a través de un cuarto retiro. Y yo creo que eso puede tener eventualmente un costo político altísimo para Boric, que ha persistido en dificultar y boicotear este cuarto retiro, y podría pasar, Freddy, algo muy grave. La semana pasada debió votarse este cuarto retiro en la Comisión de Constitución y luego pasar a la sala, y eso lo impide básicamente el Frente Amplio, cuando teníamos todos los votos de la derecha para aprobarlo. Y por responsabilidad básicamente de esta actitud del Frente Amplio, del candidato presidencial Boric, de boicotear este cuarto retiro, es que no se puede votar la semana pasada, con lo cual podría ocurrir que cuando llegue a la sala ya no tengamos los votos. Perfecto. ¿Cómo perfecto? Terrible. No, perfecto entender lo que está ocurriendo, ¿no? Sí, pero... Entonces pasemos entonces a la carta del cuarto retiro al tiro. ¿Qué factibilidad tiene hoy, ¿no? ¿En qué momento se encuentra? Yo creo que el cuarto retiro, que es lo que más le interesa a la gente, lo que centralmente le interesa a la gente, necesita de una expresión mucho más concreta, de una manifestación de la gente. De alguna manera, las personas han dejado sobre estos hombros la responsabilidad de esa pelea, y yo he dado esa pelea y la seguiré dando, ¿ya? Consiguiendo voto a voto de la derecha. La semana pasada teníamos ya 18 votos de la derecha que nos habrían permitido aprobar esto. Estamos viendo a dos personajes claves en esto. Claro. Probablemente el más importante es Marco Silavaca, que es finalmente el parlamentario socialista que incluso cuando su candidata presidencial Paula Narváez se oponía explícitamente al cuarto retiro, él lo pone en tabla y se manifiesta a favor del cuarto retiro. Claro. Y ese fue un hecho político. De la Comisión de Constitución. Presidente de la Comisión, del que dependía el poder poner esto, con la insistencia de una señora que anda por ahí, una abuela que anda en el Congreso, que dale, estuvo 4 meses. Bueno, finalmente se logra poner este cuarto retiro. Pero la dificultad fundamental la está poniendo el candidato Boric y el Frente Amplio. El candidato Boric y el Frente Amplio son enemigos del cuarto retiro, lo han boicoteado de todas las maneras posibles. Escuchemos al diputado Ilavaca que cómo explica, ¿no?, esta postergación que se tuvo que hacer de este cuarto retiro. Miren. Quería contarle un poco que se va a debatir y votar el miércoles 22 de septiembre el cuarto retiro. ¿Por qué? Por varias cosas. Uno, porque no teníamos un texto definitivo que pudiera permitir la discusión. Recuerden que eran 6 proyectos de diferente variedad, entonces lo que yo hice, ¿sabe qué? De acuerdo al tercer proyecto, ese va a ser el texto. Y muchos parlamentarios querían poner indicaciones. Pero ¿saben qué les quería contar? Que la derecha quería votar mañana.
¿Y saben por qué quería votar mañana? Porque mañana nosotros no tenemos los votos suficientes para que esto se apruebe. Recuerda que son 93 votos los que necesitamos y mañana no los teníamos. Entonces quería la derecha que lo votáramos para que se rechazara, viniera el 18 de septiembre y en definitiva esto se olvidara. Eso dice y la vaca. Y el 22, entonces la próxima semana se vota el cuarto retiro. Sí, pero no es real, teníamos los votos. Están los votos. Y la única verdadera razón por la que no lo votamos es porque el Frente Amplio ha puesto problemas. Y justamente el 22 tenemos la desgracia de que podemos ya no tener los votos por esta demora. O sea, al revés de lo que está diciendo y la vaca, entonces. En eso sí, es al revés. Yo lo declaré, Mira. no sé por qué me pusieron esta declaración de la vaca, digamos, pero yo lo declaré a la salida de esa comisión, ¿ya? Sí. Con toda claridad. Señalé que... Para entenderlo, me imagino, todos los puntos, porque también se hizo conocida esta declaración. Entonces, para saber un poco... Claro. Yo le digo que la realidad es que estas indicaciones presentadas por la totalidad de la bancada comunista, firmadas por la totalidad de la bancada comunista, pero no apoyadas por el Frente Regionalista Verde y Social, que explícitamente han salido a rechazar estas indicaciones que le ponen impuestos a gente y dicen que son millonarios. Usted, señora, que está viendo en este momento, usted, señor, y que su familia se tiene que mantener con 2,5 millones de pesos, bueno, sepa usted que para el candidato Boric usted es millonaria, entonces tiene que pagar impuestos y además pagar en cuotas, le tienen que dar en cuotas el retiro y además, lo que es peor de todo, es que estas indicaciones firmadas también por el Partido Comunista, y por lo tanto que van a ser votadas favorablemente por el Partido Comunista de manera increíble, además de eso restringen el monto. El proyecto que yo presenté de cuarto retiro es de 150 UFs y estas indicaciones lo restringen a 3 millones de pesos, en circunstancias que si usted tiene 4 millones y medio los podría haber sacado. Entonces lo que están haciendo es boicotear el cuarto retiro. Eso es lo que están haciendo, tratar de impedir el cuarto retiro. Y sí teníamos los votos de la derecha la semana pasada, y yo, que soy la que me consigo los votos, porque no es ni el diputado Boric, ni el diputado y la vaca los que se consiguen los votos. Claro, yo soy la que me consigo los votos. Les digo que existe un riesgo importantísimo de que si la gente no se hace escuchar por este boicot, este torpedeo al cuarto retiro del Frente Amplio y el Partido Comunista, desgraciadamente, que se sumó, perdamos el cuarto retiro la próxima semana. Así que es muy importante que la gente se manifieste por un cuarto retiro sin letras chicas. El miércoles 22. Atentos con lo que ha ocurrido entonces, el miércoles 22. Quiero cerrar de esto de los presidenciales, ¿no? Hicimos porque es muy importante hablar de este tema del cuarto retiro para que no nos quede al final del programa. Yanna Proboste, ¿usted cree que ya dio todo lo que tenía que dar esa candidatura o podría crecer para alguna parte? ¿Tiene alguna posibilidad, cree usted, de pasar a segunda vuelta al menos? A mí me cuesta entender, Freddy querido, desde el punto de vista del análisis político, la actitud de Yanna Proboste. Yanna Proboste hasta aquí lo ha hecho todo no solo mal, pésimo. Yanna Proboste tuvo la oportunidad fantástica, porque es la única mujer en la papeleta, es decir, tiene desde ese punto de vista un atributo esencial en un país que quiere votar por mujeres y que está fuertemente feminizado en lo político, ¿ya? Respecto de los derechos de las mujeres y del feminismo necesario para avanzar. Sin embargo, Yanna Proboste tapa esos atributos y de alguna manera se resta de lo que podría haber sido una bandera de lucha fundamental, que es nuevamente que aquello que le interesa realmente a los chilenos, que no es ni la presidencial ni la constituyente de la que se sienten lejanos según los estudios, ¿ya? Que es el cuarto retiro. Yanna Proboste tuvo la posibilidad de ponerse a la cabeza del cuarto retiro. Yo creo que todavía la tiene, pero ya es tardío. Sí, pero ¿cómo compite también? Porque todos están compitiendo con una segunda alma, ¿no? Hablamos del caso de Sichel con la ultraderecha Boric por el voto de la Concertación, pero también Yanna Proboste tiene un problema no solamente en su coalición, sino con su propio partido. Ella no es querida por la jerarquía y el principado de la democracia cristiana, nunca lo fue. Recuérdese, Marta Larraechea el año pasado decía, la conminaba a irse al Partido Comunista. Ándate al Partido Comunista, tú no tienes prácticamente nada que hacer en la democracia cristiana, le decía Marta Larraechea. Sin duda, pero yo creo que la única posibilidad de Yanna Proboste, y creo que lo sigue siendo,
es que ella asuma el liderazgo que su carácter le impone, ¿ya? Ella es una mujer que ha tenido efectivamente esa lucha, que ha sido combatida en su propio partido y que si sigue intentando solucionar ese problema, caerle bien a todos dentro del Partido Demócrata Cristiano, no tiene ninguna posibilidad de aflorar. Claro, y ¿ya? además se le están descolgando a los socialistas. O sea, se le se está están descolgando yendo- todo se el están yendo mundo con y se Boric. le está descolgando lo más importante, mucho más importante que los socialistas en realidad, que es la ciudadanía, el voto, ¿ya? Y yo creo que la única posibilidad que tiene Jasna Proboste, que probablemente va a ser más débil que Boric y Sichel, por ejemplo, en los debates, ¿ya? Y en la franja, que son otros instrumentos muy fundamentales de convocatoria popular masiva, yo creo que ella ha desaprovechado básicamente su posibilidad de ponerse a la cabeza del Cuarto Retiro. Y creo que todavía pudiera hacer un giro importante en ese sentido, porque hasta aquí, como en todos los retiros, hay que decirlo, o sea, este es un déjà vu, hay senadores que aparecen descolgados del Cuarto Retiro. Los mismos que han dicho que no van a votar por el Cuarto Retiro en todas las oportunidades Bueno, el senador anteriores. Insulza del Partido Socialista dijo que él no iba a apoyar esto. Letelier, Goich, Durana, en fin, Rincón, que trabaja para los directorios de la AFP, entonces es bastante obvio que asuma esos intereses. Sin embargo, hay que recordar que todos ellos dijeron en todos los retiros anteriores que no votarían por el retiro y terminaron votando por el retiro. En eso Jasna Proboste podría cumplir una función importante que la sacaría de esta caída que está teniendo en el sentimiento popular y en lo electoral. Marco Enrique Sominami vuelve al ruedo y por cuarta vez quiere ser también presidente de la República. Va a la papeleta y así lo explica. Nosotros esta es la elección, ¿cómo decirlo bien? Es la elección donde más chance creemos que tenemos, porque es primera vez que la elección está tan abierta. Es la primera vez que hay una verdadera chance. La candidata de la exconcertación está en unos porcentajes importantes y respetables, pero claramente alcanzable. El candidato del Frente Amplio también. La veo pensativa, Pamela. Es que sabe que yo quiero también en esto ser contraria, ¿Ya? no es porque yo quiera ser original, pero quiero poner el punto de vista que creo que Sí, es el aporte pero que podemos obvio, hacer pues. desde acá. Claro que sí. Además, usted la chuntaba a todas. Diverso de lo que se ha opinado en general. Ya. Yo creo que hay que reconocer que Marco Enrique Sominami tiene audacia. Y la audacia en política se premia. A veces se premia mucho, a veces se premia poco, pero no cabe duda que ha dado pasos audaces, ¿ya? Y no cabe duda que lo que acabamos de escuchar en esta cuña tiene razón. La verdad es que sus contendores no están tan lejanos. O sea, hay 50% Justamente, de gente que no sabe por quién va a votar. 65. 65. 65 si uno toma no solamente a los que dicen que no, Ah, sino a que los los dos, que no tienen los definido. sumo, ¿Ya? O sea, tenemos en el fondo un porcentaje muy parecido a la abstención que hubo en la última elección, ¿cierto? De gobernadores, alcaldes, qué sé yo. Tenemos un 65% de personas que no tienen definido, y no solo no tienen definido, sino que ven esto con distancia. Y perfectamente Marco Enrique Sominami pudiera eventualmente, en eso tiene razón, calar allí. ¿Por qué? Porque Marco Enrique Sominami la próxima semana, cuando se esté discutiendo y votando el cuarto retiro, con los problemas que yo le he contado, va a haber un debate presidencial. Y ahí es bueno Marco Enrique Sominami. Marco Enrique Sominami es bueno, Es bueno en los pero debates. no solo es bueno, sino que aparentemente va a ser el único candidato presidencial que va a llegar a ese debate habiendo apoyado desde el comienzo y legítimamente el cuarto retiro. Que, si estamos de acuerdo con nosotros mismos, lo que yo le he tratado de explicar acá, es la única verdadera reivindicación sentida por el mundo plebeyo, El mismo por el miércoles, mundo octubrista. cuando se esté votando el mismo día, el 22, va a haber el debate, Claro. este debate. Y vamos a presidencial. tener entonces a Boric, que va a haber, quizás con éxito, bajado el monto a 3 millones de pesos máximo el del retiro, le va a haber aplicado impuesto a los millonarios que ganan más de 2 millones de pesos. ¿Ya? Este señor es millonaria, así que tiene que pagar 2 veces impuesto por el retiro. ¿Ya?
Vamos a tener a Jasna Proboste, que no se pronuncia hasta que no llegue al Senado. Vamos a tener a Sichel, que amenaza con las penas del infierno a sus diputados. Y vamos a tener a solo un candidato presidencial que está con el cuarto retiro. En ese momento también vamos a ver la fuerza electoral que puede haber tenido para, en este caso, Marcos Enrique Dominami, haber apoyado el cuarto retiro desde el comienzo. Perfecto. Cerremos entonces los presidenciales con Sí, porque Parisi no sabemos Parisi, siquiera si va a venir. No, pues, dice que quería hacerlo por Zoom, no sé, pero está en la papeleta. Pero nos sorprendería si llega. Ya, y la ultraderecha. ¿Qué fantasma es la ultraderecha en esta votación para Sichel y para ese sector? La ultraderecha, Freddy, hay que constatar, como lo decíamos en algún momento del análisis inicial, que ha ido creciendo. ¿Ya? ¿Qué nos indica eso? Que la ultraderecha no hay que despreciarla cuando se hace un análisis político. La votación que puede obtener José Antonio Kast es muy dependiente de lo que haga Sichel en el próximo tiempo. Ya. Pero no es despreciable. Sí. José Antonio Kast, con un 10% que obtuviera en la primera vuelta, tendría un amplio manejo de lo que pasa en segunda vuelta y una amplia capacidad de negociación. Está abierto el naipe a estos 7 candidatos. Hoy se sorteó el número en que van a salir la papeleta de estos 7 candidatos. Sí. Está interesante, todo muy abierto. Muy bien. Sigamos entonces con las cartas. ¿Qué carta quiere ver, Pamela? ¿De alguna en especial de todas las que vamos a ver? ¿Le parece que hablemos de la Convención Constitucional? ¿Por qué no? ¿Ah? Perfecto, sí. ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Cómo ve usted lo que está pasando? No sé si tenemos alguna carta de la Convención Constitucional. Por ejemplo, ¿cómo sigue golpeando este caso de Rojas Vade? ¿Cómo se ha manejado? Y lo que podría venir de aquí en adelante. Bueno, esto ha sido efectivamente un terremoto político que además, Freddy, hay que llamar la atención respecto de cuándo llegó este terremoto político. Llegó justamente la semana en que se comenzaba a discutir el reglamento y en que se ponía en juego este tema tan importante que es el de los 2 tercios. ¿Se conservará o no la norma que impuso Jaime Guzmán? Yo le adelanto que se conservará, porque quienes han hegemonizado hasta aquí la Convención Constituyente son esta triada derecha, Frente Amplio, bancada socialista, a partir de este centro de pensamiento que le decía yo de RD, que se llama Rumbo Colectivo y que, claro, es súper colectivo, hay puros militantes de RD en ese centro de pensamiento que se creó justamente para dirigir desde allí lo que pasa en la convención. ¿Se creó para esta convención? Se creó recientemente para generar desde ahí Baza Pertenece. Fue allí donde se planificó esta primera mesa directiva que, por mucho que se haya nombrado de parte de la revista Time a Elisa Loncón como un personaje muy relevante, hay que recordar que su propia gente, la propia Machi Linconao, Francisca Linconao, se enfrentó a esta mesa directiva y a Elisa Loncón en particular, diciéndole que ya no representa los intereses de los pueblos al intentar aprobar por secretaría, que fue lo que intentaron primero, la regla de los 2 tercios. ¿Ya? Ya. O sea, usted dice que los 2 tercios van a dividir aguas, entonces. Los 2 tercios se van a aprobar, sin ninguna duda. Porque estamos hablando de reglamento, todavía no se habla de cómo se van a aprobar en la Constitución. Esto se aprobó para el reglamento. Claro, pero el reglamento lo que va a aprobar la próxima semana, Freddy, es que la regla para aprobar cualquier cosa en la nueva Constitución sean los 2 tercios. Esa es la gravedad que tiene. Claro. Y eso se va a aprobar por mayoría simple. ¿Ya? Entonces es prácticamente un hecho que triunfó esta nueva hegemonía, pero no sin problema. O sea, estábamos hablando de Rojas Vade. Yo creo que aquí ha habido una operación multiforme, ¿ya? Entre la cual está esto que por supuesto es un hecho de la realidad. No estoy diciendo... es gravísimo lo que ocurrió con Rojas Vade, no hay en ninguna forma de verlo de otra manera. Sin embargo, no deja de llamar la atención de que ocurra justo, ¿ya? Esta información que habría que saber desde cuándo la tenía la tercera, no cabe duda que
han mirado por arriba y por abajo a todos los convencionales que se oponen a esta hegemonía de la derecha junto al Frente Amplio y a los socialistas, digamos que es este Partido por la Paz, el Partido del Orden, que ahora toma el poder en la Convención Constitucional para, como yo le decía, administrar el viejo poder, con caras nuevas. En definitiva, de eso se trata. Vámonos con la senatorial. Usted dice que, antes de irnos al corte, que va a ser una comuna presidencial, ¿no? La senatorial por Santiago. Sí, me gustaría antes de eso, si usted me lo permite, decirle que yo creo que hay que poner atención en algunas cosas en la Convención Constituyente. Lo primero, hay que poner atención en que lo que está de fondo en esta discusión de Rojas Vade ya no es simplemente el tema ético, la mentira o la mentira. Y yo tengo la impresión de que, siendo repudiable el comportamiento de Rojas Vade, sin embargo, aquí se ha intentado generar a partir de esa situación una norma para poder desechar convencionales, que es algo sumamente peligroso, en lo que también está de acuerdo la triada Frente Amplio, Partido Socialista, Derecha, que es, lo ha dicho Atria, ya que es el olvidado de sus pagos millonarios que le hicieron, ¿cierto?, por asesorar a transnacionales antiambientalistas que envenenaban a parte de la población chilena. Hoy día, ¿cierto?, enarbola esta como supuesta autoridad ética, Atria, para decir que habría que buscar un mecanismo para remover al convencional Rojas Vade. Yo quiero decirle que los convencionales son irremovibles. El cargo de convencional es irrenunciable. No hay una manera de que pudiera renunciar Rojas Vade, salvo que tuviera una enfermedad invalidante, ¿ya? Y además su voto puede ser muy significativo. Fíjese que en esta votación sobre el reglamento hay 3 convencionales que no están y que seguramente votarían en contra de la aplicación de los 2/3, que son la Machi Linconao, que está en este momento con licencia, Rojas Vade y otra tercera que también es una convencional de los pueblos. ¿Y qué se hace entonces? Usted dice que no, porque esto también podría ser una señal para futuras autoridades, desde el presidente de la República en abajo, ¿no? Que haya un mecanismo para poder desahuciar a aquellas autoridades que se le entregó una fe pública, que se le entregó un mandato, pero que lo terminaron traicionando, o por corrupción, o por mentira, o por lo que sea, ¿no? ¿Qué se hace en esos casos? Bueno, yo creo que efectivamente es muy peligroso que la convención misma, que además no puede hacerlo hasta aquí, busque un mecanismo de reemplazo, ¿ya? Eso tendría que hacerse a través de el constituyente derivado, que es el Congreso, y a través de una reforma constitucional en este momento. Pero sin duda lo que usted dice es relevante, Freddy, porque lo que tiene que hacer probablemente la convención cuando discuta la nueva constitución es establecer en esa constitución, que no tiene vigencia actual, actualmente rige la constitución Lagos Pinochet y lo será hasta el plebiscito de salida de la constitución, establecer allí, por ejemplo, plebiscitos revocatorios, ¿ya?, para todas las autoridades. Pero está difícil porque a la triada derecha, Frente Amplio, bancada socialista, no está de acuerdo ni siquiera con los plebiscitos dirimentes cuando no se aplica la regla, cuando se aplica la regla de los 2/3 ya hay una contienda. Entonces está complejo cómo se va a resolver eso en adelante, sobre todo con quórum tan altos como el que sin duda se va a... Y lo otro que le quiero decir respecto a la constituyente es que yo creo que hay que darse cuenta de que el Partido Comunista, que, como decíamos antes, está firmando, ¿cierto?, estas indicaciones para el cuarto retiro, que lo rebajan en los montos, que le ponen impuestos, que en el fondo boicotean el cuarto retiro. Sin embargo, tiene un comportamiento distinto en la constituyente hasta ahora. Y en ese sentido yo creo que es muy importante ponerle atención a una constituyente que se llama Bárbara Sepúlveda, que me parece que usted la tenía. Fue panelista de Cadena Nacional. Bárbara Sepúlveda me parece a mí que es probablemente, junto con Barraza, pero ella me parece mucho más interesante, un personaje político emergente
Como acá solemos decir, póngale atención a esta persona y en general no nos equivocamos. Pónganle atención a Bárbara Sepúlveda, que yo creo que está jugando un rol muy importante en la convención. Y Otra un rol cosa correcto, además. Que usted no se equivocó, lo dijo hace un mes sentada ahí, Pamela, con su pizarra. Fue la primera que nos dijo, ojo que Mañalich va a la senatorial. Y nosotros le dijimos, pero ¿cómo Pamela está segura? Pero si Jaime Mañalich dijo que jamás iba a ser parlamentario, etc. Corte directo, Jaime Mañalich entonces quiere ser senador por Santiago, y también Fabiola Campillay presentó su deseo, ¿no? Y se inscribió y va a estar en la papeleta para ser senadora por Santiago. Es verdad que bueno que usted, como siempre tan generoso, recuerda que efectivamente lo dijimos primero acá y en este caso no nos equivocamos. Pero yo le he traído esta dupla en esta oportunidad, no para vanagloriarnos de los buenos pronósticos que hacemos, sino que porque creo que efectivamente es una dupla que de alguna manera expresa el momento político y expresa lo que viene. Esto que decíamos al comienzo de este análisis hoy, ¿cierto, Freddy? Que es la élite contra el pueblo, el continuismo de la clase política contra la fuerza octubrista, que se supone que está terminada ya, pero que vamos a ver el 18 de octubre cuán terminada está. A mí me parece que estas dos figuras representan justamente el enfrentamiento de fondo entre ese 65% que los estudios de opinión señalan que se siente completamente distante de los candidatos presidenciales, y ese otro mundo que es el sucio mundo de la ilegítima política partidista. Estos mismos partidos que en conjunto, todos ellos, hay que decirlo, sin excepciones, se dedicaron a que en la próxima elección presidencial y parlamentaria no hubiera presencia ni de independientes, ni hubiera paridad, ni hubiera cupos para pueblos originarios. Ya la clase política, después de la votación por la constituyente, se vuelve a reordenar, se conforma este partido por la paz, ¿ya? Que es el partido del orden, en que está en disputa el partido sopaipillazo, en que lo único que está en disputa es quién lo hegemoniza, pero que es el conjunto de estos partidos políticos de la concertación, estos tres Elwin con distintas máscaras que tenemos de candidatos presidenciales con opción, ¿ya? Y yo creo que eso de alguna manera está representado en estas dos figuras que, si las vemos nuevamente en la carta que teníamos, van a significar, Freddy, una especie de presidencial paralela, ¿ya? O sea, lo que va a ocurrir en la elección senatorial por Santiago va a ser un enfrentamiento entre el pueblo plebeyo, el pueblo octubrista, representado por Fabiola Campillay, y el continuismo de lo peor de la política, representado por Jaime Mañalich. Y es muy importante que lo tengamos claro desde ahora, porque de alguna manera para el pueblo octubrista, en el que me incluyo, soy la abuela de ese mundo, Fabiola Campillay es nuestra candidata presidencial. No fue a la presidencial, entre otras cosas, porque los partidos se pusieron de acuerdo para impedirlo. Sin embargo, es muy importante que Fabiola Campillay saque una mayoría muy importante, usted lo sabe, porque ella va sin lista al Senado, va sola, compitiendo con listas. Y por el sistema de D'Hondt, no estar en una lista castiga harto, ¿no? Por lo tanto, por el reparto de los votos. Fabiola Campillay tiene que sacar una importantísima cantidad de votos para poder ser nuestra representante en el Senado. Son 5 cupos. ¿Cuál cree usted que son los nombres más importantes para estos 5 cupos que entrega la región metropolitana? Ahora con esta nueva reforma, no en conjunto. Antes se dividía en oriente-occidente de la región, ahora es toda la región para 5 cupos. Bueno, respecto de eso está por verse lo que va a ocurrir con los candidatos al Senado, porque hay que recordar que en este minuto se discute y probablemente va a tener que pasar a los tribunales electorales regionales, en lo que pasa con una cantidad muy grande de casi 100 candidatos, por ejemplo, del Pacto Aprueba Dignidad. Respecto de eso,
me comentan por interno ¿ya? Que hay negociaciones y cocinas impresionantes. O sea que eventualmente estas indicaciones presentadas... ¿Con el señor Tagle? No con el señor Tagle, porque el señor Tagle yo creo que en esta oportunidad fue muy claro, ¿ya? Y además fue sorprendentemente correcto lo que hizo. Porque efectivamente esto que se ha intentado decir que está intentando dejar fuera por secretaría el señor Tagle a los candidatos de Apruebo Dignidad y de la extrema derecha, es falso. Y él ha sido muy claro. Efectivamente presentaron mal sus candidaturas. Y por lo tanto lo que debería ocurrir si es que hubiera justicia real es que no sean aceptadas esas candidaturas. Sería una debacle, porque está Apruebo Dignidad casi todas afuera, entonces. No, van quedando solamente, ya aceptaron los cores de la quinta región, se van produciendo arreglines y yo tengo la impresión, Freddy, de que esta indicación contra el cuarto retiro para boicotear el cuarto retiro a la que han adherido los comunistas pudiera eventualmente tener que ver con las negociaciones para resolver este problema. Tengo la impresión de que pudiera ser. ¿Es una impresión o tiene una fuente que...? Tengo la impresión. Tengo la impresión de que coincide temporalmente de forma mágica este interés de que... Porque además el Frente Amplio y el Partido Comunista han estado explorando la posibilidad de una ley corta, un nuevo arreglín, una nueva cocina, en que la clase política, ¿cierto?, les corrigiera lo que hicieron mal y pudieran presentarse, y desgraciadamente parece que no hay piso para la ley corta, entonces hay que hacer el arreglín por otro lado. Tengo la impresión, Pamela, que se acabó el tiempo. Pero ver cómo se pasa volando cuando se habla con usted, Pamela. Hace tiempo que no nos veíamos. Bueno, pero algunas cosas que vamos a poder corroborar en el próximo tiempo importantes dijimos aquí. Muy bien, Pamela. Que tenga una gran semana, ¿no? Y un gran 18 también este fin de. Lo echaba mucho de menos, Fred. Yo también y el equipo también, Pamela. Con ese sonido y esa cuchilla. Gracias, Pamela, que esté muy bien. Gracias por la sintonía. Conversaciones, análisis, reflexiones necesarias también en este escenario del poder y por este canal Vía X que está por la libre expresión. Hasta la próxima. Pasa un buen fin de semana. Que esté bien.